Vamos a ir directito. Como saben, los miércoles tiene un formato diferente, es como es predicación obviamente, pero es como enseñanza, ¿no? Entonces hay algunas notas que pueden ustedes tomar. Yo les animo a que estén trayendo cuadernos, que puedan ustedes anotar. Y fíjense que también hay algunas aplicaciones, yo creo que seguramente pues ya muchos la saben, ¿no? Pero igual no está de más mencionarlo. En internet pues pueden descargar el eSword, ¿no? La herramienta de estudio, eSword, así como E y Sword como espada, SWORD. Si alguien quiere, pues al último me pregunta y le digo el nombre nuevamente. Y ahí pueden descargar para estar estudiando diferentes versiones, ver algunos comentarios y que usted pueda crecer. Y bueno, hay otras herramientas, ¿no? También que están a la disposición. En estos días, pues bueno, hay muchas herramientas que Dios nos ha dado. La verdad es que cuando no estudiamos es porque no queremos, ¿sí o no? Entonces, pues bueno, pegado un poquito, digo, no estamos predicando todavía, ¿no? Pero pegado a lo que hablamos el domingo, pues ser fieles, ¿no? Y crecer en esto que debe ser nuestro interés, amén. Debe ser nuestro interés, lo demás es secundario, es secundario. Ahorita que estaba orando Raúl acerca de los niños, ¿no? Qué importante es sembrarles en ellos la palabra. Y él mencionaba 1 Timoteo 3:15, ¿no? Donde dice, desde niño has sabido las sagradas escrituras. De hecho lo vamos a mencionar, ¿no? Timoteo, ¿no? O sea, desde chiquito a un bebé le hablas la palabra desde que está en el vientre, ¿no? Toda la vida le estás hablando la palabra. Así que tenemos mucho trabajo que hacer, iglesia. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir al Señor que nos ayude esta noche. Y bueno, que sean las distracciones las menos en este tiempo para ocuparlo bien. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu gracia, por tu amor, por la dirección que tú nos das. Señor, tú conoces mis limitaciones, tú me conoces, sabes quién soy, Señor, y no me permitas, Señor, no quiero ser alguien aquí que no soy en lo privado, Señor. Quiero hablar, Señor, lo que tú me has hablado a mí este día, lo que has estado dándonos, Señor, y que podamos aprender la importancia de la unidad y la importancia de no comprometer el Evangelio, Señor. Ayúdanos, pido tu dirección, Señor, para esta noche, para mí, para mis hermanos, para mí, Señor, y que tú nos dirijas, Señor, y nos ayudes a ser verdaderos proclamadores y cuidadores, Señor, de lo que tú nos has dado, administradores de tus verdades. Te lo pedimos y damos muchas gracias en el poderoso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ir directo al capítulo 2 de Gálatas, por favor. Capítulo 2. La verdad es que yo quería, la intención original, es importante que ustedes también, pues, porque luego se tiene como una imagen, ¿no? De que las personas que predican como que nunca fallan, ¿no? Como que nunca se equivocan. Y aquí eso no pasa. Cometemos muchos errores, nos equivocamos. Yo quería ampliar mucho más, quería irme directo hasta el versículo 10, pero la verdad es que sucedieron algunas cosas en la semana que me tomaron pues mucho tiempo, situaciones, hospitales, y algunas cositas, ¿no? Ministraciones, asuntos, y bueno, entonces vamos a lo que tenemos, vamos a aprenderlo bien y a dejarlo pues bien claro, ¿no? Entonces el título de esta noche se llama La confirmación de Pablo por los apóstoles. La confirmación de Pablo por los apóstoles, segunda parte. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, ¿no? Parte de lo que mencionamos la semana pasada fue acerca de los dos acompañantes que suben junto con Pablo, ¿se acuerdan? Bernabé y Tito, ¿no? Ellos suben a tratar el asunto que vimos en Hechos 15, ¿se acuerdan? Es importante que ustedes vayan hilando, es el concilio, ¿no? En Jerusalén. Para más detalles de esto, pues les vamos a subir la enseñanza ahí en breve por el chat para que puedan escucharla. Y si ustedes recuerdan, el asunto primordial por el cual Pablo sube a Jerusalén a los líderes y les expone el evangelio que él predicaba a los gentiles, es para preguntarles, o más bien es para exponerles, es para presentarles el mensaje. O sea, Juan
Pedro y Jacobo, este es el mensaje que yo estoy predicando, ¿sí? Necesito que ustedes me digan si hay alguna diferencia, hay algo que difiera mi mensaje con el de ustedes, ¿sí? Y hace eso no para que los apóstoles, ya enseñamos acerca de Jacobo, ¿no? No voy a regresarme, ¿no? Pero para que para que para que Pedro, Juan y Jacobo le corrijan. Pablo no necesita ninguna corrección. Él recibió el mensaje ¿de dónde? Del cielo, ¿no? Entonces él no necesita ninguna corrección, ¿sí? Lo que quiere él es saber si hay alguna diferencia para que si la hay, se trate el asunto de inmediato, ¿sí? Porque él lo tiene que aterrizar con ellos enseguida. Por eso es que como vimos y vamos a ver, los llama en privado, ¿sí? Entonces, si llega a tratar el asunto, se extiende, podría haber una división. Y eso es lo que Pablo quiere evitar a toda costa. Él no quiere ninguna división en el pueblo, pues con los apóstoles, ¿no? La iglesia madre, si podríamos mencionarlo, ¿no? De Jerusalén. Ahora, él tampoco quiere que su trabajo que ha desempeñado de alguna manera se vaya a ver debilitado por alguna diferencia de opinión con ellos. Eso por eso dice para no haber corrido o correr en vano. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa? O sea, en el futuro, ¿sí? Imagínense ustedes a Pablo predicando, ¿sí? Pablo está predicando y de repente le sale de los arbustos un judaizante, ¿no? Y dice, hey Pablo, lo que estás predicando es mentira, porque allá en Jerusalén los apóstoles no te respaldaron. ¿Pueden entender? Eso le hubiera causado un gran obstáculo a Pablo para predicar. Eso le hubiera ocasionado grandes problemas, ¿sí? Entonces, Pablo iba a hacer lo que estuviese en sus manos para evitar una división. Y fíjense, eso fue exactamente lo que pasó en Corintios. No vayan, solamente cuando yo les diga que vayamos a alguna cita, pues vamos, pero si quieren anotarlo, ¿no? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 12, ustedes recuerdan esto. Unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cefas, ¿no? Y otros bien espirituales que decían, yo soy de Cristo, ¿no? Pero luego eso suena como que muy espiritual, pero es que Cristo no es un grupo al cual las personas se tengan que adherir, ¿sí? ¿Sí se entiende? O sea, Cristo no es, o sea, no era un grupo aparte, o sea, no debía ser así para nada, ¿sí? El evangelio que predicaban ellos era el mismo, era un solo evangelio, ¿sí? Entonces Cristo es uno con su iglesia. Hermanos, si tuvieran que decir, ¿de qué trató la prédica hoy? La predicación, Cristo es uno con su iglesia. El evangelio es uno, es el mensaje de la unidad, ¿no? La división, iglesia, es siempre lo que va a buscar el enemigo, Satanás, ¿sí? Nosotros al contrario tenemos que buscar y procurar siempre la unidad en todo tiempo. Tiempo antes de morir, ¿no? Jesús, horas antes de morir, Juan 17:20, no vayan, pero anótenlo, en aquella oración sacerdotal, él dice al Padre, dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí tú estás, él también está orando por nosotros aquí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, dice el versículo 23, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. A ellos como también a mí me has amado, ¿no? O sea, exhibir la unidad, hermanos, es lo que hace que el mundo mire y diga, como dice el comentario de William MacDonald, dice, veo a Cristo en esos cristianos como el Padre era visto en Cristo. ¿No te gustaría que digan eso de ti? ¿No? O sea, en esos cristianos son poquitos pero santitos, pero en ellos veo el amor, veo cómo son uno, así como el Padre está en Cristo, ¿no? Mientras Él estuvo aquí, ¿no? Entonces, tú y yo debemos de modelar, iglesia, el amor sobrenatural del Padre, ¿sí?
El amor sobrenatural que nos une para que el mundo pueda ver la verdad del Evangelio en nosotros, ¿sí? Y ahora escucha, Satanás siempre, siempre y siempre va a tratar de destruir esa unidad. Va a tratar de desvincular, de romper la unidad de la iglesia, ¿sí? Va a tratar de causar rupturas. ¿Tú lo sabes? ¿Estás al tanto de eso? Sí, estás al tanto, sabes que eso puede pasar y debes de buscar siempre la unidad, siempre, ¿sí? ¿Cómo lo hace Satanás? Por medio de mentiras, por medio del pecado, por medio del legalismo. ¿Cómo causa mentiras? ¿Cómo causa rupturas? Por medio de la mentira, del pecado y del legalismo. Tú y yo debemos decir como Pablo. Él dijo en 2 Corintios 2:11, pues no ignoramos ¿qué cosa? Las maquinaciones, ¿sí? Los judaizantes se introdujeron en la iglesia de Galacia y estaban propagando entonces también mentiras, siendo instrumentos de Satanás, ¿ok? Ya ubicamos quiénes son los judaizantes, ¿verdad? Personas que querían someterlos a la ley, ¿no? Entonces, eran instrumentos de Satanás y enseñaban, como dice Hechos 15:1, que para ser salvo, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse, ¿no? ¿Sí? Seguir la ley, apegarse a tradiciones mosaicas, ¿sí? Pero además de todo esto, pues acusaban a Pablo de que era un falso, ¿sí? Que como que no tenía reputación como los que tenían cierta reputación, que nos dice ahí el versículo 2. ¿Se acuerdan? Ahora, ustedes imagínense, si no hubieran estado de acuerdo los apóstoles con Pablo, que también es apóstol, las consecuencias en la iglesia hubiesen sido catastróficas. Por eso, ¿qué hace Pablo? Los lleva en privado. Los lleva en privado a hablar con ellos, ¿no? Algo que tú puedes admirar en el texto que tenemos aquí, mis amados, es que Pablo y los apóstoles buscaron la unidad del evangelio. Buscaron la unidad a toda costa. Para ellos lo principal era la gloria de Cristo. De hecho, vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver hoy, lo siento, pero ellos reconocen que el mismo Espíritu Santo que operó en Pedro para enviarlo los de la circuncisión, es decir, a los judíos, ¿se acuerdan? Era el mismo que operaba en Pablo para que él ministrase y predicase a los gentiles. Entonces no ves ninguna clase de orgullo, no. Ellos eran humildes, buscaban, pero escucha, el subject, ¿no? El asunto, más bien la meta, ¿no? El goal, ¿no? Su meta era que no hubiera desunidad. Y eso puede haber una aplicación a nosotros. ¿Es lo que tú deseas siempre, que en la iglesia haya unidad? ¿Procuras la unidad por sobre todas las cosas o te gusta establecer tus puntos? Peleamos a veces con eso, ¿no? Para ellos la gloria de Cristo y la unidad del mensaje que Jesús les había encargado era todo. Era lo que más buscaban. Así que entonces Pablo sube a Jerusalén junto con Bernabé y Tito y lo hace, como dice el versículo 2, según una revelación, ¿no? Nosotros hablamos de la revelación, fue indicada por el Espíritu Santo, comunicándole a la iglesia en Antioquía quién debía de subir, ¿no? Entonces lo que hace la iglesia es que los apoya y envían a Bernabé, de quien hablamos hace 8 días. ¿Sí se acuerdan? Bernabé, ¿no? Él ayudó a Pablo a que él pudiera pues ingresar con la iglesia, porque la iglesia no quería saber nada de Pablo. Pablo tenía fama de que perseguidor de la iglesia, ¿no? Entonces él fue como un, no sé, como un instrumento introductorio, no sé si se puede decir así, para que él se pudiese acercar a la iglesia y lo pudieran recibir, ¿no? Entonces, tiempo después, el trabajo o la obra, más bien el mensaje del evangelio se empieza a acrecentar y la iglesia en Jerusalén lo que hace es decirle a Bernabé, ve a ver qué está pasando, ¿no? Bernabé, ve a ver, ¿no? Ve a ver qué está pasando. Mira como un juego de palabras ahí, ¿no? Pero ve a ver qué está pasando. Y él va y dice, wow, o sea, está trabajando. Había mucho trabajo y dice, no va a poder solo, ¿no? Y él va a Tarso, encuentra a Pablo, lo trae de regreso con él y lo lleva a Antioquía. Entonces que el Espíritu Santo los manda al primer viaje misionero. ¿No se acuerdan? Entonces, él era clave en la visita de Jerusalén para tratar el legalismo de los judaizantes, ¿sí? Estaban amenazando la libertad del evangelio. Pero hay una segunda persona también clave, yo quiero que tú lo puedas notar y anotar, ¿no? Tito, ¿sí? Hijo en la fe del apóstol Pablo. Él era un gentil griego, y esto es muy importante, gentil griego, ¿no?
no circuncidado, creyente, socio y acompañante de Pablo. Sí, nosotros mencionamos que los corintios lo reconocían como un fiel ministro. Entonces, debido a que Tito era un gentil no circuncidado, pues era la persona perfecta para visitar el concilio. ¿Sí? Pablo les podría mostrar un ejemplo de cómo luce un cristiano sin las obras de la ley. Pablo podría mostrarles que no era necesaria la circuncisión para ser salvo. Entonces era una persona clave para que él fuera ahí con ellos, ¿no? Ellos, acuérdense, los judaizantes establecían regulaciones mosaicas y la principal era que tenía que circuncidarse. Escucha, yo no sé si tú alcanzas a ver el peso, pero de que les digan, hey, tú, a ver, ¿cómo ustedes creyeron, hermanos? Los que estamos aquí, ¿cómo fueron salvos? Ya les dije, ¿no? ¿Cómo fueron salvos? ¿Por venir a casa de oración? ¿Por sentarse en la misma silla durante 15 años? ¿O cómo es que Dios los salvó? ¿No fue por fe, por gracia en Cristo? No, bueno, imagínate que a ellos que llegue un maestro y le diga, hey, es que ustedes pueden ser salvos solo si se circuncidan. Eso era lo que estaban enseñando, ¿no? La circuncisión era una operación quirúrgica pequeña, ¿no? Que se efectuaba al varón, ¿sí? Y cuando Dios le ordenó a Abraham, eso para los que anotan en Génesis 17:1, que él y sus descendientes se circuncidaran, Génesis 17 del 1 al 11, ¿sí? Él lo hizo para establecer una señal de que, es muy amplia la enseñanza, ¿no? Pero que él sería su Dios y que ellos serían su pueblo, ¿sí? Eso era. No era una marca física solamente, sino que era una marca espiritual, podríamos decir, ¿no? En Romanos 4:11, yo creo que anótalo y revísalo en la semana, dice que Abraham fue circuncidado como señal, y eso es muy importante, porque Abraham se circuncidó después de creer, ¿se acuerdan? Como señal, es decir, una señal lo que hace es exponer de manera externa, en ese sentido, algo que ya pasó internamente, ¿sí? Entonces, Abraham fue declarado justo por la fe antes de circuncidarse, ¿sí? Entonces, quédate con eso, fue una señal externa de algo que ya había pasado internamente, ¿sí? Pero los judíos perdieron de vista el sentido espiritual de la circuncisión, lo perdieron de vista completamente. Y lo que hacían era nada más llevarlo como un mero rito. Corte, corte. Fíjate, y eso puede ser aplicado en todo lo que hacemos, como un mero rito. Perdiendo, por ejemplo, de vista lo que vinimos a hacer hace rato, adorar a Dios. Y hacerlo como un rito. ¿Te das cuenta cómo somos bien ritualistas, verdad que sí? Somos bien ritualistas, ¿no? Bueno, ellos perdieron de vista el significado de la circuncisión, ¿sí? La circuncisión entonces era una señal externa pero no cambiaba el corazón, ¿verdad que no? Esa señal externa no cambiaba el corazón. En el Nuevo Testamento, pues ya no está la circuncisión. Un creyente no tiene que circuncidarse, ¿no? Dios, ¿qué hace? Circuncida, ¿qué cosa? ¿Nuestro qué? Nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, cambia el centro de nuestras emociones y nuestras disposiciones. Lo transforma, ¿sí? Cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Él, Él cambia el corazón, ¿sí? Solo Jesús puede salvar al que cree, iglesia, y así entonces darle la bendición de la pertenencia de Dios, de decir, lo compra y ahora es de Él, ¿sí? Aquí está el verdadero sentido aquí en la circuncisión. Pero esos judaizantes insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Ahora, mira la respuesta del concilio en Jerusalén. Vamos a entrar al desarrollo aquí, versículo 3. Ve la respuesta del concilio. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, dice el apóstol Pablo, o sea, ni Tito, que estaba conmigo, con todo y sea griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, no fue obligado a circuncidarse. Acompáñame ahora sí, por favor, a Hechos 16, del 1 al 3, por favor. Hechos 16, del 1 al 3. Y es que podría sorprendernos mucho. A ver, más bien pregunta, ¿a quién Pablo sí le dijo que se circuncidara? ¿Quién levanta la mano y dice, yo la sé? Vamos. Vamos a leer entonces. Eastward, hermanos. Ok.
Podría sorprenderte mucho el contraste entre Tito, que no es obligado a circuncidarse, y Timoteo. Timoteo, el que iba a ser discípulo de Pablo, él es circuncidado por el apóstol. Vamos a leer. No sé si traigo la Reina Valera, entiendo que sí. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, ¿sí? Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Entonces era de madre judía, de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos. O sea, ella era creyente, ¿sí? Que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3: quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Y qué hizo? Y tomándole, ¿le qué? Le circuncidó, ¿sí? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y tú te podrías preguntar, a ver, bueno, pero ¿cómo es que Timoteo sí es circuncidado y Tito no lo es? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, ¿no? Y el asunto de esto es que Tito era griego y Timoteo, como dijimos, era parte griego, parte judío, ¿no? ¿Sí? Era parte de judío por su mamá, ¿sí? Fue la que estaba mencionando Raúl, 2 Timoteo 3:15, que desde pequeño dice, ha sabido las Sagradas Escrituras. Aquí hay toda una enseñanza, y si Dios quiere podemos hablar después, pero es que él fue enseñado desde chiquito, le enseñaban las Sagradas Escrituras. Y aunque, como leímos en el versículo 2, aquí mismo, ve el versículo 2, que Timoteo, ¿cómo era? Era apreciado por la iglesia lo apreciaba, ¿sí? Pero los judíos lo veían mal. De hecho, los judíos lo veían como un apóstata de ellos. No lo dejaban entrar en las sinagogas. No lo podían dejar entrar ahí en las sinagogas, ¿sí? ¿Por qué no lo dejaban entrar? ¿Por no estar qué? Circuncidado. Ese era un problema. Y como Pablo, Silas y Timoteo iban a emprender un viaje, pues donde iban a haber muchos judíos. Y por este solo obstáculo no iba a poder entrar a las sinagogas. La gente iba a rehusar escucharlo. La gente iba a decir, no te puedo escuchar, no estás circuncidado, ¿no? La gente se podría sentir ofendida. Y como Pablo se dio cuenta de esto, ¿sí? O sea, como iba a afectar la misión, lo que hizo fue circuncidarlo, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la diferencia con Tito? Pues que con Tito, escúchame, aquí está la diferencia. Con Tito no era algo doctrinal. Con Tito no era algo doctrinal. Él se estaba circuncidando como judío. Tito se hubiera circuncidado como cristiano. No sé si me entiendes o si me doy a entender. Ambos, Tito y Timoteo, son cristianos, ¿sí? Pero el problema es que eso estaba causando problema para que lo recibieran en las sinagogas. Y con Tito era un asunto doctrinal esencial. Tocaba lo que atañe a la salvación. Ese era el problema, ¿sí? Y Pablo no iba a ceder a eso. O sea, no, o sea, Timoteo, esto es un asunto no doctrinal. Tito, no va a pasar. No va a pasar. A Tito no lo vamos a hacer considerar, ¿sí? Entonces Pablo, mis amados, escucha, él nunca tenía problemas en sacrificarse por los demás, por los débiles. Él no tenía problema en ceder su derecho. Él no tenía problema en someterse a lo que fuese posible con tal de ganar a algunos para Cristo, ¿sí? Él dice en la primera carta a los Corintios, para los que anotan, capítulo 9 y versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Una como trabalenguas, ¿no? A los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. No podemos desglosar todo esto, ¿no? Ahorita, ¿no? Pero Pablo estaba dispuesto a hacer lo que tuviese que hacer para llegar a las personas. ¿Sí estamos de acuerdo?
Si ministraba a judíos, Pablo adoptaba las costumbres judías, como vimos ahorita. ¿Te diste cuenta? Está como, ves como la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? ¿Sí? Cosas que no eran para él esenciales, se podía someter, ¿sí? Por bien de la predicación, ¿sí? Y si ministraba a los que estaban sin ley, ¿a quién se refiere a los que están sin ley? A los gentiles, exactamente. Se hacía como los gentiles, ¿sí? Se hacía como ellos. Ahora, siempre y cuando no violentara la lealtad al Señor. Porque dice, no, me voy a hacer como los de allá y me voy a predicar a un bar, ¿no? Y ¿qué pasó ahí, no? Y ya terminan, ahí lo llevan arrastrando. ¿Qué onda ahí, no? O no es creyente, o hay que disipularlo, ¿ah? O sea, no está hablando de eso, que no violenta la lealtad al Señor. ¿Estamos de acuerdo? No violenta principios, ¿no? Sí. Entonces, él se adaptaba a la forma de vivir, ¿sí? Cosas de cuestiones culturales que fueran no importa, lo hago. Hay varios ejemplos, no tenemos tiempo ahorita, ¿no? Igual si quieren al final podemos platicar, pero cualquier cosa que va a causar una barrera, él la quitaba. Y el evangelio, mis amados, rompe cualquier barrera. ¿Lo creen ustedes? El evangelio rompe cualquier barrera, ¿sí? El problema es que nosotros muchas veces subimos esas barreras muy alto. Nosotros. El evangelio rompe barreras, nosotros muchas veces subimos barreras por cuestiones secundarias, por cuestiones culturales, por cuestiones de como yo las veo. ¿Entiendes? Ahora Pablo, como dijimos, pues no iba a ceder ni un milímetro a estos judaizantes, ¿sí? Y Pedro, Jacobo y Juan estaban del mismo lado que Pablo, o sea, no va a pasar, o sea, ellos entendían exactamente lo mismo, ¿sí? Ninguno de ellos iba a acceder a las demandas de los judaizantes. Eso es bien precioso, ¿no crees? O sea, no se ven, yo soy de la idea que no se habían visto hace 17 años, ¿no? Algunos dicen que son 13, ya hablamos, ¿no? 14, yo estoy de la idea de 17. 3 primero en Arabia, 14 años después, ¿no? El punto es de que los reúnes y hablan el mismo mensaje y entienden lo mismo. ¿Por qué? Porque fueron enseñados por el mismo Señor. Por el mismo Señor, ¿sí? Entonces, la evidencia es que, pues, de que estaban de acuerdo, es que Tito no fue obligado a circuncidarse. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque había ¿qué? Unidad. Unidad, ¿sí? Estaban de acuerdo en un mismo mensaje, ¿sí? La salvación es por fe sin obras. Por eso es que Jacobo, en Hechos 15-19, no vayas, ¿sí? Pero tú lees que cuando le toca su parte de hablar en el concilio, o sea, acuérdate que está muy ligado, Gálatas 2 y Hechos 15, él dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, a los creyentes que se arrepienten del pecado no se les debía de cargar con guardar ninguna ley ceremonial, ¿sí? ¿Cuántos más estuvieron a favor? Todos. ¿Y sabes quién más estuvo a favor con ellos? El Espíritu Santo. Porque ahí mismo en versículo 28 dice, porque ha parecido bien, a mí me sigue sorprendiendo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué cosa? No imponeros ninguna carga. ¿Ves? Una misma unidad en el mensaje, ¿sí? 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿sí? O sea, la Trinidad, amada iglesia, obra la salvación del pecador. Padre, Hijo y Espíritu Santo en unidad. ¿Te das cuenta de eso? Padre, Hijo, Espíritu Santo obran en unidad para traer libertad al hombre que cree, aquel que es esclavo, aquel que es esclavo de la ley. Todo el hombre es esclavo de la ley, ¿estamos de acuerdo? Y la ley le culpa y nadie puede obedecer la ley, ¿sí? Para salvación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con ese creyente? Circuncidado su corazón, ahora le pertenece a Cristo y hay una de pertenencia al Señor y el Espíritu ahora escribe la ley de Dios ¿en dónde? En su corazón, ¿sí? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Ahora lo guía a vivir una vida que agrada a Dios y a Dios le agrada que sus hijos caminen en unidad. Unidad. Quisiera pedirte que leas esta semana, para los que anotan, por favor, Hechos 15, del versículo 1 al versículo 39. Hechos 15 del versículo 1 al 39. ¿Sí? Y tú vas a poder ver cómo ahí los líderes de Jerusalén estaban en unidad con Pablo, ¿sí? Y con Bernabé. Había una unidad, ¿sí? En el tema de la circuncisión.
La idea o la sugerencia de que Tito fuese circuncidado partió de los judaizantes. Eran los judaizantes tremendos, ¿sí? Ellos eran los del problema. Ellos sugirieron la circuncisión de Tito. Versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Está hablando de ellos, ¿sí? Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Sí? Pablo le llama a estos falsos, le llama, a ellos falsos hermanos. La palabra es pseudadelfos, ¿no? No sé si, no, obviamente no se pronuncia así, ¿no? Pero puede significar cristianos tramposos. Son hermanos falsos, son cristianos tramposos. También significa hermanos postizos o cristianos postizos, ¿no? ¿Cómo ves? Esos judaizantes dice que se introdujeron, se infiltraron, y nosotros no sabemos cómo los estaban espiando, en qué momento, si fue en el concilio, si fue que los estaban espiando en las iglesias de Galacia, no nos dice, ¿sí? Posiblemente fue en la reunión de Jerusalén, ¿sí? O en ambas, ¿no? El punto es de que se metieron para espiar la libertad de los creyentes verdaderos, ¿sí? Y esto, fíjate, esto apunta a la idea de saboteadores mortales que entran a un lugar para hacer daño, ¿sí? Entran a un campamento y tratan de hacer daño. Esa es la idea que da, ¿sí? Lo hacían con cautela, con discreción. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿No? Sin hacer ruido, tranquilo, pero por acá sembrando, legalismo. Ustedes si ven algo así aquí, platíquenoslo, pónganse atentos. Ustedes estén, oye, ¿sabes qué, pastor? Llegó un hermano, yo soy hermano, ustedes, me dice, ¿sabes qué? Alguien está predicando esto y puedo estar equivocado, ¿no? Porque también hay que dejar, ¿no? Pero me está llevando, te digo, también no van a hacer como, oye, del otro lado, ¿no? Pero oye, ¿sabes qué? Como que hay legalismo aquí para atenderlo, ¿me entiendes? Porque alguien puede estar equivocado. También somos religiosos de corazón, ¿verdad que sí? También, entonces también tenemos que poner esos balances, pero también, o sea, no es para que al rato todo venga, oye, alguien está hablando de más, ¿no? Pero sí me entiendo la línea, ¿no? Lo tocante a la salvación, ¿no? O sea, no. Estas personas estaban ahí infiltrando, ¿no? Como lo hace una serpiente. Estos judaizantes en muchos casos eran implantados, como dicen algunos estudiosos, por fariseos, porque ellos no podían soportar o más bien veían al cristianismo como una amenaza al judaísmo. Entonces los eruditos dicen que estos judaizantes eran como sembrados por los fariseos. Pero principalmente tú tienes que ver quién está atrás. Está Satanás sembrando, como lo hablamos, ¿no? Sembrándolos, ¿sí? Él es quien originalmente los implanta. Entonces los judíos eran judaizantes que, como leí de un maestro de la palabra, desarrollaban un cristianismo híbrido, ¿no? Tú has visto esos carros, ¿no? Toyota, ¿no? Que funcionan con dos motores, ¿no? Uno de combustión y uno eléctrico, ¿no? Entonces hay personas así que viven, de hecho sí le iba a poner a la aplicación, pero iba a sonar medio, o sea, ¿no? Cristianos híbridos, ¿no? O sea, así, o sea, que no son, o sea, estos judíos no estaban ni de una, eran fieles al judaísmo, pero no eran fieles al judaísmo tradicional porque decían que eran fieles a Cristo, por un lado. Y por el otro lado, predicaban acerca de la circuncisión y hablaban acerca de la circuncisión. No eran fieles a un cristianismo apostólico, o sea, no eran ni de un lado ni de otro, ¿sí? Son polos completamente opuestos. O se es salvo por medio de la fe, o se es salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, sin las obras, o del otro lado, se trata de ser salvo por medio de cumplir las obras de la ley. Y como vamos a ver más adelante, nadie puede obedecer las obras de la ley. Nadie puede cumplirlas para salvación, ¿no? Se lleva una esclavitud, ¿sí? Tratar de ganarse la salvación. Un pastor bautista llamado Jack Hunter escribió lo siguiente. Escuchen. Dice, en la situación de Galacia, la circuncisión para Pablo no era una mera operación quirúrgica. O
sea, él lo veía no como la operación quirúrgica que hablamos, ni una mera observancia religiosa. Representaba un sistema de salvación por buenas obras. Declaraba un evangelio de esfuerzo humano aparte de la gracia divina. Era la ley suplantando a la gracia. Moisés suplantando a Cristo, porque añadir a Cristo era quitar a Cristo. Añadir a Cristo es quitar a Cristo. Cristo suplementado era Cristo suplantado. Cristo es el único Salvador solitario y exclusivo. Gálatas 5:2, si te queda ya un paso, Gálatas 5:2. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo lo que está diciendo es que aquel que se sometía a la circuncisión estaba obligado entonces a cumplir toda la ley, lo cual es imposible. ¿Sí? O sea, ¿quieres llevar ese estándar? Entonces llévalo todo, para que te des cuenta de lo inútil que es. ¿Sí? Hoy no hay circuncisión, pero sí hay gente híbrida. Gente que confía más, o más bien que confía en la fe más las obras. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Eso es lo que enseñan los torcidos testigos de Jehová. Hace poco estuve hablando con unas personas, esta vez sí fue con amor, porque la vez pasada yo sé que hablé sin amor y eso, les conté, ¿no? Estuvo mal. Pero esta vez sí fue con amor, fue con unas personas mayores y Dios me dio gracia. Pero ellos están cegados por una religión a base de sus obras, por una religión que trata de obtener la salvación por medio de lo que ellos llaman seguir los pasos de Cristo. O sea, en una cuestión sí tenemos que seguir los pasos de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Pero nadie podía hacer lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Es otro evangelio, como nos dice Gálatas 1:9, que está maldito, anatema. ¿Sí? Aquel que no confía en Cristo, iglesia, que se desliga de Él y de su obra, pierde todas las bendiciones del evangelio. ¿Sí? Ustedes tienen que tener bien claro eso. ¿Sí? Y a quien Dios salva, lo salva para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Para siempre. ¿Sí? O sea, es decir, lo que hacen es que se desligan de Cristo, nunca creyeron en Cristo, pero desecharon ese mensaje. ¿Se entiende? Después lo vamos a hablar, ¿no? Sí. O sea, iglesia, lo que el evangelio ofrece es suficiente. ¿Ustedes creen que Cristo es suficiente? ¿Ustedes creen que su sangre es suficiente? ¿Ustedes creen que el evangelio es suficiente? No se trata de lo que agregamos, sino de que nosotros le agreguemos algo al evangelio. O sea, no es de que si le agregué tal cosa, es que no le podemos agregar nada. Depender de las obras es invalidar la obra de Cristo. Depender de las obras es invalidar la obra de Cristo. Y escuche, Cristo es el único que puede dar libertad a los cautivos. Es el único, su mensaje. ¿Sí? Y bueno, pues los judaizantes tenían como meta perjudicar esa libertad que ya habían recibido los gálatas. ¿Cómo? Pues llevándolos al legalismo. Ya eran libres, ya no podían perder su salvación, pero iban ahora a estar viviendo cautivos, esclavos. ¿Sí? Eran maestros encubiertos que entraron a Antioquía y enseñaban esto: legalismo, circuncisión, obras. Versículo 5. ¿Sí? ¿Para qué? Para reducirlos ¿a qué? Esclavitud. Katadoulo es la palabra. Y es el verbo que Pablo utiliza y que alude a una fuerte esclavitud, ¿sí? A una esclavitud tan severa bajo el sistema religioso de las obras, ¿sí? O sea, los judaizantes no podían pensar ni por un momento, o no podían conciliar que el evangelio pudiese ser verdadero. O sea, ¿dónde queda mi mérito? ¿Dónde quedan mis obras? ¿Sí se entiende? O sea, eso es lo que ellos pensaban. ¿Qué tenían que hacer para lograr ser salvos? O sea, tenían que hacer algo. ¿Sí? Para ellos la salvación se basaba en lo que ellos podían lograr.
Por eso Pablo indica en los Gálatas 5:1 que ya son libres en Cristo. Gálatas 5:1 dice que ya son, o sea, son libres en Cristo y ahora deben de asegurarse en permanecer en esa libertad en Cristo. ¿Sí? No esclavizarse de nuevo a la ley. Qué horrible. Yo no sé si tú recuerdas, si tú ya eres libre en Cristo, ¿te acuerdas cuántas cosas tratabas para hacer? ¿Te acuerdas cuántas cosas estás sujeto? Y que si hago esto, y que si no hago aquello. ¿Y te acuerdas? Qué horrible, ¿no? Hasta que vino Dios y te iluminó con el Evangelio y depositaste tu confianza en Cristo y te salvó, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo, no? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? Esclavizarse a cumplir las demandas de la ley es igual al esfuerzo sangriento de tratar de agradar a Dios por medio de los méritos humanos. ¿Sí? Por medio de lo que yo hago, para darme cuenta entonces de que es inútil, como le es inútil a una mosca zafarse de una telaraña, que entre más lo intenta y más lo intenta, más se atora, ¿verdad? Más se atora. Así como el Evangelio de la gracia libera, que vimos en Gálatas 5:1, el legalismo que hace, esclaviza. Y aunque los judaizantes se metieron a husmear y espiar la libertad de los creyentes para esclavizarlos a su legalismo, Pablo dice en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros, con ustedes, perdón. O sea, Pablo dice, no, ni un centímetro, ni un milímetro voy a ceder a estos falsos. Sí puedo ceder mis derechos y hacerme como judío si tengo que hacer, porque lo era, y hacerme como gentil, ¿sí? O sea, Pablo dice, de hecho en el contexto de 1 de Corintios 9, o sea, dice, me puedo hacer vegetariano y no comer carne, está bien, no hay problema. Híjole, qué duro, ¿eh? Pero ese es el contexto, o sea, si eso le causa problema, voy a ser vegetariano, no importa, adelante las verduritas, no hay ningún problema, ¿sí? Con tal de salvar a algunos. Y sabemos, no es que Pablo salve personas, ¿no? Sino que él es un instrumento como tú y yo para que el Señor salve, ¿no? Pero lo que hace es que se dispone para que él no sea ningún tropiezo y las personas vengan a Cristo, ¿sí? Pablo le dice, o sea, cuando los aspectos no son doctrinales, dale, no hay problema, cedo mi derecho. Tú estás dispuesto a ceder por el avance de la obra de Cristo. Pero él dice, o sea, en asuntos que tocan a la salvación, que atañen a la salvación, no, mi posición es firme. Ni por un momento yo estaría dispuesto a comprometer el Evangelio. Nada. Y escucha, esa debe ser nuestra actitud, iglesia. No comprometas el Evangelio. Jamás, ¿sí? Una convicción siempre y una actitud siempre firme. Para Pablo, durante toda la junta en el concilio, mientras estaba en privado o mientras estaba en público, porque acuérdense que se dio en escenarios, él se mantuvo firme. Principio, mediado y final de la junta, él estuvo firme en su posición, ¿sí? Todo el tiempo. No se sometió a los judaizantes, que eran enemigos del Evangelio. Y bueno, hoy en día muchos ceden en la iglesia la pureza del Evangelio, ¿sí o no? Ceden las características que tiene el mensaje por un mensaje, una de dos, o súper legalista o súper light. Y eso no puede ser así. El evangelio que Pablo predicaba era el mismo predicado por Bernabé, por Pedro, por Juan y por Jacobo. No había diferencia. No le agregaron ni le quitaron nada. Y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Terminamos con el versículo 5. Para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. Para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. Y esa es la palabra diamenó. Ya no voy a decir las palabras en griego, porque si llega un día una persona que habla en griego me va a decir, ¡qué burro! Mejor voy a decir lo que significan, yo creo. Ahí ténganme paciencia, poquito a poquito me lo voy a ir quitando. A veces, bueno, ya vamos a darle, ¿no? A veces trato de buscarlas, pero no, o sea, no hay, porque no lo encuentro. Algunas sí, ¿no? Y esto se refiere a una condición permanente. Es una condición permanente. O sea, Pablo quería que la pureza del evangelio permaneciese, que no cambiase, que perdurase por generaciones. Como estaba orando Raúl, ¿no? O sea, para los hijos, ¿no?
O sea, él tenía un profundo interés en que el evangelio permaneciese por generaciones, ¿sí? Él no quería que llegaran y pasaran 2 o 3 generaciones y entonces él se predicara un evangelio que no puede salvar a una mosca. Y no porque el evangelio no pueda salvar, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué dice Romanos 1:16? Que el evangelio es ¿qué? ¿Poder de quién? De Dios para salvación. O sea, el evangelio salva. El problema es que si el evangelio está diluido, el evangelio está comprometido, no puede salvar. No puede salvar. No porque el poder del evangelio haya perdido un ápice de su poder. Pero cuando es expuesto de una manera permisiva, no puede salvar. Cuando es expuesto de una manera legalista, no puede salvar, ¿sí? Un evangelio comprometido, amada iglesia, no es el verdadero evangelio. Entonces, la unidad del evangelio aquí fue victoriosa en esta reunión, en este concilio, ¿sí? Tal y como se estampa un pastel en la cara de una persona, así fue en la cara de los judaizantes. Así fue, ¿sí? Los enemigos del evangelio. ¿Por qué? Porque los líderes en la iglesia estuvieron en unidad, un solo mensaje, de acuerdo, Pablo, Bernabé, Pedro, Juan y Jacobo, ¿sí? Que es el mismo Santiago, que encontramos allá, en la carta de Santiago, ¿sí? Los apóstoles los despidieron con todo el apoyo a ellos, como vamos a ver más adelante, dando gloria a Cristo, reconociendo que es Dios quien le había dado la gracia a Pablo para predicar tan poderoso mensaje, el evangelio de salvación. Ahora, hoy ya a manera de aplicación y final, hoy tenemos que pedir al Señor que nos ayude a formar, iglesia, sólidas convicciones, para que entonces prediquemos un evangelio sin compromisos, mis amados, ¿sí? Que no nos comprometamos, que nuestro mensaje no esté comprometido con el mundo, y al mismo tiempo siempre procurar la unidad en la cual fuimos llamados en Cristo. Que el mundo a nuestro alrededor pueda decir: veo a Cristo en esos hermanos. Veo a Cristo en esos hermanos como el Padre era visto en Cristo, como mencionó el comentario de William MacDonald. Y hermanos, hoy cerramos con esto, y es que la unidad fue algo que la Trinidad, escúchame aquí, la Trinidad se mostró en la salvación nuestra, ¿sí? Dios llamando al pecador, el Hijo muriendo por el pecador y el Espíritu Santo aplicando la obra del Hijo en el pecador y separándolos para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para Cristo. Cristo oró por nuestra unidad, como vimos en Getsemaní. Ahora pregunta: ¿qué más necesitamos, iglesia? ¿Qué más necesitamos que Dios nos dé para traer unidad entre nosotros? Nada, ¿verdad? Ya todo lo ha dado el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no lo creen? Dios. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado, como dice Pedro. Ahora es tiempo de nosotros accionar con la fe, es tiempo de accionar en la fe esa unidad. Hay situaciones que vamos a pasar, iglesia. Hay situaciones que vamos a pasar. En algún momento vamos a necesitar apoyarnos en hermanos. En algún momento vamos a necesitar apoyarnos en hermanos. Y digo que lo vamos a necesitar porque Dios ya ha puesto esa provisión en su iglesia. Lo vamos a necesitar, ¿sí? Cuando nos lleguen malas noticias, ¿sí? Cuando hay alguna necesidad o estemos padeciendo persecución, que es para donde vamos. Necesitamos crecer en unidad y dejar las cuestiones que no son esenciales y enfocarnos en las primordiales, en las esenciales, ¿sí? Hay un dicho que corre en el mundo, ¿no? Que dice: divide y ¿qué? Y vencerás. Esa la patentó Satanás, ¿no? En una división siempre hay alguien que gana y es él, siempre. Así que dejemos de lado esas cuestiones secundarias, procuremos la unidad y que la oración de Cristo al Padre sea un anhelo nuestro. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Que ese sea nuestro más grande anhelo, amada iglesia. Nuestro más grande anhelo, ¿sí? Entonces la victoria de este conflicto fue la unidad del Evangelio. Y procuremos siempre la unidad de su palabra, la unidad del mensaje y de su iglesia. Amén.
Vamos a continuar el siguiente miércoles si Dios nos permite. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a que la unidad, Señor, sea nuestro anhelo más grande. Esa unidad que tú procuraste con lágrimas, Señor. Esa unidad que tú diseñaste entre tú y tu pueblo, Señor, por medio de Cristo. Ayúdanos a buscar la unidad, Señor. Ayúdanos a madurar y como iglesia a crecer. Y para dentro de la iglesia, pues buscar esa unidad siempre, Señor. Y afuera, mantener la unidad del mensaje cuando lo predicamos. No comprometiendo y no diluyendo jamás el mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, iglesia, pues que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario, si quieren lo vemos abajo. ¿Está bien? Ok, que Dios los bendiga. ¿Hay cafecito atrás? ¿Sí está?